Mucho se habla de lo que es una obra maestra, o al menos qué se insta para que una obra obtenga este estatus, y creo fervientemente que una de las obras que pueden tener este título sería Sueños de fuga. La película arranca con un juicio en el cual están inculpando a nuestro protagonista, Andy, protagonizado por Tim Robbins, por asesinar a la que era su esposa y a su amante, debido a que los encontró teniendo relaciones. Se encuentran pruebas en contra del protagonista, por lo cual le dan condena y tendrá que ir a la cárcel. Con un misterio es como comienza esta atrapante trama, la cual se va aderezando de más subtramas que no hacen más que enriquecer la personalidad de los personajes. Vemos esta historia desde la perspectiva de Reed, protagonizado por Morgan Freeman, quien sintió cierta extrañeza por el protagonista de la historia en cuanto este llegó a prisión, y es quien se encarga de narrar toda la película. Esto es especialmente enriquecedor para la trama como para el desarrollo del propio Red. Además, creamos un vínculo con Andy, ya que observamos como poco a poco una persona tan aparentemente dócil se tiene que enfrentar a los peligros que conlleva estar en una prisión, desde un alcaide corrupto, guardias que ejercen uso excesivo de su poder y de acoso sexual. ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! En muchas otras películas podemos decir que el narrador simplemente sobra por narrar lo que ya sabemos, pero aquí aporta bastante ya que nos hace cómplices de lo que está contando y hace que nos integremos tanto como el por qué las cosas suceden con nuestros personajes. Hablando de estos últimos, si bien Andy y Red son los más desarrollados, cuentan con un abanico de prisioneros que fungen como sus amigos o compañeros, que sirven para aderezar ciertas subtramas o para hacer chistes. Algunos de ellos tienen aspectos para que los identifiquemos, además de darle sus propios espacios a alguno de estos, como son el caso del anciano bibliotecario que nos brinda una de las secuencias más tristes que haya visto donde se refleje la vejez, el paso del tiempo y la incapacidad de adaptarse a entornos. También tenemos el caso del joven Tommy, un aficionado del rock que tiene ganas de superarse a sí mismo y quiere aprender a leer, escribir de manera correcta, por lo que es ayudado por Andy. Lastimosamente su final no fue nada bueno, pues tenía pruebas para demostrar la inocencia de Andy y por eso mismo es asesinado por órdenes del alcaide. Pasando por los antagonistas, ¿qué sería de una buena historia sin buenos detonantes que pongan baches a nuestros queridos personajes? Tenemos al alcaide y sus hombres que ejercen la justicia en prisión. Andy, al ser un buen banquero, puede facturar y hacer negocios sucios para el alcaide, haciéndolo rico y siendo bastante provechoso. Es quien hace todo lo posible para que Andy no logre obtener su libertad, quien se encarga de predicar la palabra del Señor, siendo un predicador hipócrita. Otro más. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué hace Sueños de fuga una obra maestra? Simple, toda la conjugación de sus apartados, partiendo por el guión. Es muy versátil ya que partimos de un misterio que, aunque es el detonante de la trama, pronto vendrán más subtramas que nos harán interesarnos en distintas situaciones a la vez, logrando así una película que, pese a tener una duración larga, no aburre en ningún momento. Otro gran acierto del guión es tapar esos hoyos en la trama, cuando estás a punto de decir ¿cómo es que sucedió esto? Las escenas que siguen o más adelante en la trama te responden las respuestas, incluso dejando guiños a inicio o a mitad de la cinta para que al final lo que hace Andy no se sienta trillado o sacado de la manga. Quizás algunas personas puedan encontrarles conveniencias, pero la verdad es que sería pecar de quisquilloso. Ya hablamos de los personajes, y es que resulta extraño cómo nos encariñamos con ellos a pesar de que se tratan de hombres que están ahí por cometer crímenes, al menos la mayoría. Pareciera que la película quiere dar un discurso a favor de los reos, incluso he oído a personas decir que victimizan a los reclusos en esta película, pero yo no lo creo así. Incluso la escena donde Red da un discurso para que lo dejen en libertad dice básicamente que lo que hizo fue terrible, pero que ya no era ese chico. Más bien se podría interpretar que no todas las personas son completamente malas o buenas, y que existen probabilidades de un cambio, siendo una escala de grises realmente y convirtiendo este discurso en un mensaje poderoso para la audiencia. Del lado de lo técnico, ¿qué puedo decir? La cámara tiene unas grandes tomas acompañadas por una música suave que no llega a ser empalagosa, y como pruebas tenemos la escena en donde están limpiando el techo y por supuesto la escena final. Así pues, hablamos de una película redonda en todo su conjunto y apartados. Por más que intente buscar errores o cosas malas, no las encontré. La primera vez que la vi
Fui con altas expectativas debido a que es la mejor calificada en el sitio IMDb, y aún así la superó. No sé si sea la mejor película de la historia, ya que obviamente no las he visto todas, pero se convirtió en una de mis preferidas, porque al terminar de verla es imposible no sentirse libre y con ganas de seguir vivo. Considero que se tiene que ver al menos una vez, jamás me cansaré de verla y recomendarla.